Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo fraternal. También saludamos a aquellos que nos siguen a través de redes sociales y daros la bienvenida a todos en el Día del Señor. Le hemos ministrado nosotros a Él a través de la alabanza. Él está contento porque la alabanza fluye, gracias a Dios, y llega al trono de la gracia. La alabanza, digamos que es el romper el hielo con Dios, que a veces estamos fríos con Él, y la alabanza, si la hacemos de corazón, sin mirar al que está al lado, si suelta algún gallo o no lo suelta, pero todos alabamos a Dios y Él lo que ve es la intención que hay en el corazón. Y yo sé que está contento porque hoy se ha alabado con poder, con autoridad y con unción sobre todo. Así que vamos a comenzar el mensaje porque, como he dicho, nosotros le hemos ministrado a Él y Él nos quiere ministrar ahora a través de su palabra. Vamos a seguir tratando el tema del compromiso. Es un tema muy importante que no debemos olvidar. Por eso llevamos ya, no sé si son 4 o 5 semanas tratando el tema, porque es de suma importancia entender que si Cristo se comprometió y llegó hasta el final, cumplió con su compromiso hasta el final, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué significa comprometerse al Señor? Pues como decía Jesús en Lucas, capítulo 9, verso 62, es poniendo la mano en el arado. Ahí es cuando adquirimos el compromiso, cuando nos convertimos, ponemos la mano en el arado y empieza nuestro compromiso. Y si miramos atrás, no somos aptos, no somos aprobados para el reino de Dios. Por eso el llamado al compromiso no es una opción, es una obligación, es un mandamiento, es una orden. El compromiso verdadero exige ciertas renuncias que estuvimos estudiando y existe un gran peligro, el peligro de mirar atrás. Y estamos analizando las distintas maneras y las distintas causas de por qué miramos atrás. Vimos que mirar atrás es dudar del llamado de Dios, tener dudas sobre nuestro llamado. Mirar atrás es volvernos al pecado, al pasado, al mundo de pecado en que vivíamos, dominados por nuestra antigua naturaleza pecaminosa. También significa el perder de vista el propósito. Todos en esta vida tenemos un plan y un propósito. Muchos no están contentos con su vida porque dicen, mi vida no tiene plan, no tiene propósito. Pero cuando somos creyentes, adquirimos el mejor compromiso y el mejor propósito que podemos tener, que es servir a nuestro Dios y Padre Celestial. Y en cuarto lugar, una dirección incorrecta de la mirada. O sea, miramos atrás cuando desenfocamos nuestra mirada. Cuando miramos, digamos, las cosas terrenales y no miramos las cosas de arriba. Por eso el escritor de Hebreos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Por eso debemos también correr con paciencia y con perseverancia. Paciencia no quiere decir que nos conformamos, quiere decir que actuamos, que tenemos la paciencia de ir entendiendo que las promesas de Dios un día se van a cumplir en nuestras vidas. Los cristianos de compromiso verdadero debemos correr con la mirada puesta en Jesucristo, con la mirada puesta en su palabra, con el fin y el propósito de llevarla a cabo, de ponerla en práctica, de aplicarla a nuestra vida. Si no, no tiene efecto. La palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder, tiene autoridad, cambia las vidas de las personas, pero si la aplicamos. Es como una medicina, si no te la tomas, puede ser muy buena, pero no te va a sanar, porque no te las tomas. Con la palabra de Dios es igual. Tenemos que aplicarla, ponerla en práctica en nuestra vida. Por eso el compromiso verdadero no se mide por lo que se promete. El compromiso verdadero se mide si lo cumplimos. ¿Estáis entendiendo? Yo puedo decir, sí, yo me comprometo, pero si solamente se queda en palabras, es como decía Pablo, es golpear al aire. No sirve para nada. Si adquirimos un compromiso cuando nos convertimos, se adquirió ese compromiso, no podemos dejar el camino a la mitad, hay que llegar a la meta.
Si nuestros ojos están en Jesús, jamás nos desviaremos y caeremos. Y si tropezamos, tenemos una mano poderosa que no va a permitir que nos hundamos. Podemos recordar lo que le pasó a Pedro cuando quiso caminar por el mar. Mientras que sus ojos estaban puestos en Jesús, pudo producirse el milagro de andar sobre las aguas. Pero dejó de mirar a Jesús y miró los problemas, la tempestad, y comenzó a hundirse. Pero ahí estaba la mano poderosa de Jesús, que no dejó que se hundiera por completo, sino que lo levantó. Y luego le reprochó con mucho amor y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? La duda hace que nos hundamos. La siguiente causa de mirar atrás es ignorar que el principio y el fin debe ser Cristo. Lo primero y lo último. Y por lo tanto toda nuestra carrera tiene que estar basada en la palabra de Dios. Jesús es el autor y el consumador de la fe. El motivo y la meta de nuestra vida cristiana debe ser Cristo. Si no, no nos llamemos cristianos. El nombre de cristiano viene precisamente de Cristo. Cristiano es aquel que sigue a Cristo. Y también cristiano significa pequeño Cristo. Nosotros tenemos que ser Cristos, pequeños Cristos, espejos que reflejemos el carácter de Cristo. Cristo no solo nos demostró lo que es tener fe, Él es el origen de la fe, donde se origina el principio de la fe. Ninguna persona puede tener fe verdadera sin que el Señor se la conceda. Ninguna persona puede tener fe si no nace de nuevo. Ninguna persona puede tener fe en Dios si no es hijo de Dios. Siempre tendrán dudas. Los incrédulos, ¿por qué no creen? Precisamente por eso. Porque Dios no le ha podido conceder la fe. Porque la fe es un regalo, recordemos. La fe no es algo natural, nuestro, de nuestra naturaleza. La fe es un regalo de Dios, que nosotros tenemos que desarrollar, claro. Pero esa fe nos llega cuando nos convertimos, cuando ponemos la mano en el arado y decimos: voy hacia la meta. Y también Él quien la perfecciona, la lleva a su cumplimiento. A su cumplimiento es el fin, es la meta. Si hemos comenzado a caminar, es por Él. Si terminamos la carrera, también será por Él. Él comienza la obra y también la perfecciona y la acaba. La obra no es nuestra. En Filipenses capítulo 1, verso 6, vamos a recordar lo que Pablo afirma. Dice: estando persuadido, que quiere decir tenía la certeza, la seguridad, la garantía de esto que va a decir, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, la irá perfeccionando hasta que regrese Jesucristo en su segunda venida. Y quiero hablar de la obra buena de Dios. ¿Qué es la obra buena de Dios? El cristiano no es una obra humana. Tú no eres obra humana. No eres producto de un cambio personal, ni de una decisión emocional, ni de un cambio de religión, un cambio superficial. El verdadero creyente es una obra de Dios. El cambio comienza de adentro hacia afuera. El cambio no se demuestra en nuestra manera externa de comportarnos. Que claro está, de lo que haya dentro de nuestro corazón va a hablar nuestro cuerpo, nuestra figura exterior. Pero el cambio nace en lo más profundo de nuestro ser. Dios crea esa buena obra desde lo más profundo de nuestro ser. Es una buena obra nacida de su gracia, sostenida por su poder y encaminada hacia la plenitud en Cristo, a que seamos plenos en Cristo. ¿Qué significa ser plenos en Cristo? Reflejar a Jesús, reflejar a Cristo en nuestra vida, con nuestros errores, con nuestros fallos, porque no somos perfectos al nivel de Jesús, claro está, ni mucho menos
a nivel de lo divino, pero sí podemos ser perfectos en lo humano, porque Jesús, siendo humano, fue perfecto. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús en todo y sobre todo en eso. Y esa obra, una vez que ha comenzado, que Dios la ha comenzado, si realmente tú has respondido al llamado de Dios, Dios te llama, te escoge, te elige y te hace el llamado a la santidad, el llamado hacia Él. Si tú respondes a ese llamado, entonces es en ese momento cuando Dios empieza a obrar en tu vida, nunca antes. Esa es la clave, que a veces queremos que Dios obre sin ser realmente convertidos, ser simplemente simpatizantes. Y Dios ama a su creación, ama también a los simpatizantes, pero tiene un amor especial por sus hijos, por su familia, por aquellos que han decidido seguirle y reconocerle como Señor y Salvador a Cristo. Y entonces Dios nos adopta, pasamos a ser hijos de Dios. A los suyos vino Jesús y los suyos no les recibieron. Pero a todos aquellos que le reciban, les da la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso repito, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Dios ama su creación, pero quiere que seamos hijos para poder regalarnos la salvación. Y esa salvación, esas bendiciones que trae la salvación, podemos empezar a disfrutarlas aquí, en esta tierra. No hay que morir como la religión tradicional. No hay que morir para recibir las bendiciones de Dios. La bendición de Dios se puede empezar a recibir aquí. La salvación empieza aquí. Amén. El apóstol Pablo, que estaba prisionero por predicar el Evangelio de Cristo, no se lamenta ni duda de su futuro, ni del futuro de los creyentes en Filipos. Más bien declara con certeza y seguridad cuando dice, estando persuadido, convencido, con la garantía y la seguridad que me da Dios. No habla de una esperanza vaga e incierta, sino de una convicción firme. Estaba convencido firmemente. Lo que Dios empieza, Dios lo termina. Esa obra tiene un origen. Ese origen es origen divino. Porque dice, el que comenzó en vosotros. La vida cristiana no comienza en el hombre, sino en Dios. Es Él, a través del Espíritu Santo, quien en su soberanía toca el corazón endurecido, abre los ojos de los ciegos espirituales, convence al pecador de pecado, llama con amor, hace un llamado a la santidad y da vida donde solo hay muerte. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Donde hay pecado, hay muerte, muerte espiritual, condenación. No se trata de que el hombre suba a Dios, sino de que Dios se dignó a descender en su gracia para obrar en nosotros. Él toma la iniciativa siempre. En Efesios capítulo 2, verso 10, Pablo dice, porque somos hechura suya, somos fabricación, por decirlo en otras palabras. Es Dios quien nos fabrica, que nos hizo. Dice, creados o recreados de nuevo en Cristo Jesús. Nosotros le pertenecemos a Dios de dos formas, con dos motivos. Primero, porque nos creó, somos su creación, y al ser su creación somos suyos. Y segundo, porque nos compró, nos redimió en Cristo. La buena obra no comienza con una decisión humana, sino con un acto soberano de Dios. Él es el autor de la vida espiritual. Cuando respondemos, claro está, a su llamado. Y si tenemos el deseo de buscarle, tenemos el deseo, el hambre de su palabra, tenemos sensibilidad por el pecado y vemos el pecado no como a nosotros nos conviene, sino como Dios lo ve, es porque Dios ya ha comenzado la obra en nosotros. Pero tenemos que sentir ese deseo de buscarle cada día, ese hambre de escudriñar
de meditar en su palabra cada día, ser sensibles al pecado, saber que el pecado nos aleja de Dios. Dios no convive con el pecado, no puede estar donde hay pecado. Pero si sentimos eso, deseo, hambre, sensibilidad por el pecado, hambre por buscar de su palabra, deseo de tener una comunión diaria con Él, entonces, si es así, es que Dios ya ha comenzado la buena obra en ti. Nunca te atribuyas a ti mismo lo que es fruto de su gracia. Si estás en pie, es porque Él te levanta. Si amas al Señor, es porque Él te amó primero. La obra empezó con Él, no contigo. Una obra también es buena en su esencia, esa buena obra es buena en su esencia. El apóstol habla de la buena obra. No toda obra humana es buena. Hay obras humanas que quizá impresionan por fuera, pero que realmente carecen de esencia, porque no dan fruto. Pero lo que Dios hace es bueno en su esencia, es bueno en su naturaleza, es bueno en su propósito y es bueno en el resultado, en los frutos. Es buena porque transforma los corazones, rompe cadenas, da nueva vida, santifica el alma y glorifica a Cristo. Esa buena obra siempre glorifica a Cristo. Y es buena porque tiene como meta que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 Pablo dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, o sea, los llamó, les hizo un llamado para que llegaran a ser como su Hijo. Nosotros tenemos que responder a ese llamado para que esto tenga efecto, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios no nos deja como estamos. Cuando inicia su obra no se conforma con modificar ciertas conductas en nosotros. Quiere formar a Cristo en nosotros. Esa es realmente la buena obra. Quizá no veas mucho avance aún, puede ser, pero si es obra de Dios, es buena. La cual comienza cuando nos arrepentimos, nos convertimos de verdad y estamos dispuestos y comprometidos con Dios hasta el final. Aunque duela a veces, aunque no entendamos todo el proceso, debemos confiar. Dios está obrando para nuestro bien y para que se cumpla su propósito en nosotros. En tercer lugar, es una obra que sigue un proceso hoy, porque dice, la perfeccionará. Habla de futuro, habla de nuestro presente actual. Dios no deja obras a medias. Él no abandona lo que empieza, jamás. Cuando estamos dispuestos a llevar a cabo nuestro compromiso, el proceso quizá pueda ser largo, el camino quizá difícil, pero Dios sigue obrando. Estamos en su mano poderosa. A veces nos miramos a nosotros mismos y quizá nos podamos sentir que estamos lejos de esta realidad, ¿verdad? Quizá podamos pensar que no avanzamos. El proceso quizás pueda ser largo, el camino difícil, pero Dios sigue obrando porque estamos, repito, en su mano poderosa. A veces vemos defectos en nosotros, caídas, retrocesos, pero debemos recordar que Dios no ha terminado todavía la obra en nosotros. Estamos en proceso, estamos en construcción, pero estamos en manos del Maestro, estamos en manos del mejor arquitecto, estamos en manos del alfarero. En Isaías capítulo 64, verso 8, el profeta dice lo siguiente, refiriéndose en su oración a Dios: tú eres nuestro alfarero, nosotros somos barro. El escultor no se detiene hasta que su obra refleja lo que tiene en su mente. Golpea, pule, la deshace si hace falta, pero no porque odie la piedra,
sino porque ama el diseño final. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Nos moldea, a veces nos tiene que romper, pero es para hacer una vasija nueva, para reconstruir nuestra vida, que nuestra vida tenga un sentido real. Y a veces hay que eliminar todo lo antiguo y coger material nuevo para hacer una nueva obra en nosotros. Y es lo que Dios hace como escultor de nosotros. No te desesperes, no te compares con otro tampoco, no te condenes. Si Dios comenzó en ti la buena obra, Él sigue trabajando, aunque tú no lo veas. Cada prueba, cada trato, cada enseñanza que recibimos es parte de su obra. En cuarto lugar, es una obra que se completará en el día de Cristo, porque dice hasta el día de Jesucristo. La buena obra no termina en esta vida. Su culminación será gloriosa cuando veamos a Cristo en su segunda venida y seamos como Él. En 1 de Juan capítulo 3, verso 2, el apóstol dice, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Ese es el día glorioso, el día en que la fe se convertirá en vista y la esperanza será una realidad. Ese día la obra será perfecta, será completada, sin mancha y sin arruga. Dios no solo nos salva del pecado, sino que nos prepara para ese día glorioso. Todo lo que hoy vivimos, cada trato con Dios, cada lágrima, cada victoria, cada caída levantada, todo apunta a ese momento, cuando Cristo sea todo en todos. Amén. Debemos vivir cada día con los ojos puestos en ese día. Aunque tengamos nuestras cosas cotidianas, diarias de nuestro mundo secular, pero nuestros ojos espirituales tienen que estar siempre puestos en el día en que Jesús regrese. No debemos apegarnos a esta vida. Recuerda que Dios no ha terminado su obra, pero lo hará. Y será un día glorioso. Esa obra va a terminar cuando Jesucristo regrese. Y debemos procurar no ser avergonzados cuando Él regrese. No estamos solos, no somos obra de nuestro esfuerzo humano, no somos producto de la casualidad o de la suerte. La palabra suerte en los cristianos debe desaparecer. Somos obra de Dios. Y si Él comenzó en nosotros la buena obra, podemos estar persuadidos, seguros, con la garantía, como Pablo, que Dios la va a perfeccionar y la va a llevar a cabo. No importa cuán débil te puedas sentir hoy, quizás te sientas débil, no te fijes en ti, sino en el autor, el que comienza y el consumador, el que la termina, la fe. Mira a Jesús, no mires tus defectos, no mires tu situación, mira a Jesús. Cuando tengas problemas no te quedes en casa. Tengo problemas y no voy a la iglesia. Todo lo contrario, hermanos. Cuando uno tiene problemas es cuando más tiene que ir a estar en comunión con la familia de Dios y con Dios mismo. Que Dios nos pueda hablar, que nos pueda ministrar. No es un buen motivo quedarse en casa porque me sienta mal. Porque estamos cayendo en las garras del mismo diablo, que es lo que quiere, apartarnos. El propósito de Dios, el propósito de Cristo era morir en una cruz, y eso era duro, ¿verdad? Tanto física como ante la sociedad. Que moría en una cruz era una persona maldita. Era duro su futuro en la cruz, pero él no veía su sufrimiento. Él no veía los problemas como nosotros, que vemos los problemas y frenamos nuestra carrera hacia la meta. Jesús siguió. ¿Por qué?
Luego estudiaremos por el gozo puesto delante de Él. Confiemos en su gracia, descansemos en su fidelidad y nunca te olvides que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Así que mirar atrás es no saber, es ignorar que Dios no deja nada a medias. El apóstol Pablo, como conclusión y enseñanza sobre este tema, el apóstol Pablo nos recuerda una verdad y una gran promesa que derrumba todo fundamento humano. Dios no abandona jamás lo que empieza. Él no es como nosotros, que comenzamos algo con entusiasmo y luego lo dejamos a medio hacer. Al primer obstáculo que se nos presenta ya, lo dejamos. No adquirimos un compromiso total y hasta el final. ¿Por qué somos así? Pregunto, o deberíamos preguntarnos, ¿por qué somos así? Si nuestro Dios es un Dios de propósito, de fidelidad, de continuidad, ¿por qué no le imitamos? ¿Quién comenzó la obra en ti? Te pregunto. Si nuestro Dios es un Dios de propósito y es el que comenzó la obra en ti, tienes que entender que no fuiste tú quien comenzó la obra. Tampoco fue por una emoción, ni una circunstancia, ni una decisión humana. Fue Dios mismo, con su amor eterno, quien puso en marcha ese milagro de una vida nueva en nuestro corazón. Y si Él empezó esa obra, te repito, ten por seguro que Él mismo la va a perfeccionar y la va a acabar. No dice que la podría terminar, ni que hará lo posible por terminarla. Dice que la perfeccionará y que la acabará. No la dejará incompleta, no se olvidará jamás de nosotros, no se rendirá con nosotros, aunque a veces nos rendimos ante ciertas personas y ciertas actitudes, pero Él no se rinde jamás con nosotros. Solo se necesita esfuerzo y valentía por nuestra parte. Y me voy a parar un rato hasta que despierten los que están durmiendo. Así que hasta que no os vea bien derechos y sin dar cabezazos, no sigo. Porque desde aquí se ve todo. El que está detrás de ti no te ve, pero yo te veo. Josué capítulo 1, verso 9. Dios se dirige a Josué y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Este versículo es un mandamiento, es una orden, es un mandato de Dios. No es una opción o una sugerencia. Dios no le dice a Josué: si te sientes con ánimo, entonces sé valiente. No le está diciendo eso, ¿verdad? Sino esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. La valentía aquí no es ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo. La clave no está en nuestra fuerza, sino en su presencia, en su poder y en su gracia. Cuando la presencia de Dios es real para nosotros, la cobardía desaparece y el desánimo pierde su poder. ¿Necesitas valentía? Busca la presencia de Dios y serás valiente, aunque tengas miedo. Josué tenía una gran tarea, ¿verdad? Guiar a un pueblo duro, difícil, idólatra, regruñón, hacia una tierra prometida, llena de desafíos. Dios le recuerda que el éxito no vendría de estrategias humanas, sino de su compañía y de la fidelidad suya. Por eso la seguridad del creyente no está en las circunstancias, sino en la promesa: yo estaré contigo. ¿Tú crees eso? ¿Crees que el Señor en medio de los problemas está con nosotros? ¿O tenemos problemas porque nos abandona el Señor? Que algunos piensan eso. Es todo lo contrario. Cuando tenemos problemas es cuando tenemos que acudir cada vez con más
fuerza a la presencia de Dios. Busca a Dios en tu intimidad. Tal vez hoy no te sientas fuerte. Quizá veas más fracasos que avances en tu caminar, pero debes recordar que si somos verdaderos hijos de Dios, si en realidad hemos nacido de nuevo, esta es la clave, la obra no es nuestra, es de Él, y lo que Él empieza, repito, lo lleva hasta el final. Así que debemos caminar confiados, aunque hoy haya sombras, el sol de justicia brillará. Aunque haya nubes, el sol sigue brillando detrás de las nubes. Y las nubes desaparecerán. Hay más días claros que nubes, ¿verdad? Las nubes representan los problemas y la luz representa a Dios iluminando nuestras vidas. Dios hace que las nubes desaparezcan, los problemas de nuestra vida desaparezcan, pero es cuando confiamos plenamente en Él, cuando le servimos con compromiso y con compromiso hasta el final. No pongamos nuestra confianza en nuestra fuerza, quizá también en nuestra constancia, en nuestra disciplina, ni siquiera en nuestro conocimiento bíblico, que todo es necesario, todo esto es necesario. Debemos ponerla en aquel que comenzó la buena obra en nosotros el día que nos convertimos de verdad y la perfeccionará hasta el día que Jesucristo regrese. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 28 y 29, el apóstol Juan dice, como un pastor que ama a sus ovejas, los llama hijitos, dice, ahora hijitos, permaneced, mandamiento, en Él. En otras palabras, ser fieles en vuestro compromiso, para que cuando se manifieste Cristo tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El apóstol Juan aquí nos recuerda una verdad sencilla, pero profunda. Dios es justo y los que somos sus hijos debemos reflejar esa justicia en nuestra manera de vivir. O sea, en nuestro testimonio personal. Así como el Hijo se parece al Padre, el creyente verdadero se debe parecer a Cristo, que es Dios hecho carne. No se trata solo de palabras, que a veces nos hartamos de hablar y de hablar y de hablar y de prometer y de decir qué voy a hacer, sino de hecho. La Biblia dice que lo que prometes debes cumplir, y si no, no prometas. El que practica la justicia demuestra con su vida que realmente ha nacido de Dios. El cristiano verdadero no se conoce solo por lo que dice creer, sino por lo que vive, por vivir lo que cree. Si Dios es nuestro Padre, la gente lo va a notar. ¿Y lo va a notar en dónde? ¿En lo que digamos? No. Lo va a notar en lo que hagamos, nuestras acciones, nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos con nuestros hijos. Eso el mundo lo ve, la gente incrédula que nos rodea lo ve. Y si además te llamas cristiano, está más pendiente de ti que si no le dices nada. Y cuando caigas te dirá, ¿tú eres cristiano? Por eso nuestro testimonio tiene que avalar nuestra vida de fe. Nuestro testimonio debe avalar lo que creemos. Y lo que creemos tenemos que ponerlo en práctica. Si Dios es nuestro Padre, repito, las personas que nos rodean se van a dar cuenta que somos sus hijos. Se darán cuenta y nos llamarán hijos de Dios, porque nos comportaremos como verdaderos hijos de Dios. La siguiente causa, que no sé si terminaremos hoy, no creo, pero bueno, la vamos a empezar. La siguiente causa de mirar atrás es no entender la motivación del sacrificio. El sacrificio de Cristo estaba motivado por algo, ¿verdad? Dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió, padeció la cruz. Dice el autor de Hebreos que Jesús sufrió en su carne la cruz por el gozo puesto delante de él. A Jesús nadie le obligó a ir a la cruz. Nadie. Fue por su propia voluntad. Con gozo. Él fue con gozo a la cruz. ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Vamos nosotros al sufrimiento con gozo? ¿Sufrimos con gozo? Sabiendo lo que vendría después. Ese era su gozo. No el momento de su sacrificio. ¿Qué vendría después? La redención y la salvación de millones de personas. La victoria sobre el pecado y la gloria eterna junto al Padre. Ese es el gozo que veía Cristo. No el sufrimiento que tenía que pasar, que era tela, ¿verdad? Porque morir en una cruz es lo más horrendo que pueda haber, la muerte más horrenda que pueda haber, es morir colgado en una cruz. Pero Él dice que sufrió la cruz por el gozo de ver a millones de personas convertidas, por el gozo de ver la victoria sobre el pecado y por el gozo de ver la honra que esas personas le debemos a Dios. ¿Qué nos sostiene en medio del sufrimiento? ¿Qué te sostiene? Una pregunta que podemos hacernos. ¿Qué nos sostiene cuando padecemos y sufrimos? Saber que lo que viene después, lo eterno, vale mucho más que lo efímero de este mundo. Eso es lo que nos sostiene en medio del sufrimiento, saber la recompensa que tendremos. Si Cristo miró más allá de la cruz, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo en medio de nuestras pruebas y nuestro sufrimiento? Pregunto. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18, Pablo dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? Ahora lo explica Pablo. Pues las cosas que se ven son temporales, son efímeras, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación pasajera, la vida en sí es una leve tribulación pasajera llena de problemas, pero es corta. Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nunca debemos darnos por vencidos, aunque nuestro cuerpo va muriendo poco a poco. Eso hay que reconocerlo. Nuestro cuerpo va muriendo poco a poco. Desde el día que naces, el siguiente día ya vas muriendo. Ya tienes un día menos de vida. Nuestro espíritu dice que se renueva cada día. Las dificultades de esta vida, y la vida en sí es una dificultad, son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y es que esa gloria es de mucho más peso y de más valor que las dificultades que padecemos. ¿Estoy entendiendo? Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra mirada en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Todo se va a acabar. Tu carne se va a acabar, pero tu espíritu jamás, es eterno, jamás se acabará, no muere. Y tiene que volar a un lugar. Y ese lugar lo decidimos nosotros aquí en esta tierra. Ese espíritu que es lo que realmente somos, esa alma, es la que hay que salvar. Porque el espíritu regresa con Dios, el cuerpo regresa al polvo.
y el alma tiene que ser salvada para ir a la presencia de Dios. Pero el alma es eterna. Por eso tenemos que fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, las cosas del cielo que son eternas. Porque lo de aquí, al final, se va a quedar todo. Todo se queda acá y al final será fundido por el fuego, todo. No debemos valorar, por tanto, tanto lo que al final seguro se perderá y valorar más lo que no podemos perder. Esto se le llama perder para ganar. En Mateo capítulo 16, verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto significa dar lo que no puedes retener para ganar lo que no puedes perder. La persona sabia deja, no prioriza lo pasajero, quiere recibir lo eterno. Vivimos en un mundo que se aferra a todo lo efímero, al dinero, a la fama, a la juventud, a la salud, a la propia vida, pero la enseñanza del Señor es clara y firme. Si quieres retener tu vida, la perderás. Si quieres vivir a tu manera, la estarás desperdiciando. En cambio, si estás dispuesto a dejarla por amor a Cristo, la encontrarás, la hallarás eternamente, encontrarás un verdadero propósito de tu vida. Esta verdad fue expresada con gran sencillez por un joven misionero poco antes de ser martirizado, Jim Elliot, quien escribió lo siguiente, y con esto vamos a terminar y seguiremos la semana que viene. No es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Entendéis lo que significa esa frase? No es necio, no es, o mejor dicho, vamos a ponerlo en el otro orden, es de sabios dar lo que no puedes retener, que son las riquezas y los bienes materiales, que eso no lo vamos a poder retener. Si eres rico te viene una crisis y desaparece todo. ¿Entendéis? Eso no lo podemos retener, pero sí podemos ganar lo que no se puede perder, que es la salvación. Tenemos que preocuparnos de no retener tanto y amarrarnos tanto y asimilar tanto, querer tanto los bienes materiales. Eso que al final jamás lo podremos retener, pero sí tenemos que ganar aquello que no se puede perder, que es la salvación. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.